¿Alguna vez te has detenido a pensar que la Biblia, el libro más leído, reverenciado y temido del mundo, nunca tuvo un único autor, ni fue escrita de una sola vez? Contrario a lo que muchos imaginan, no cayó del cielo lista y encuadernada en cuero sagrado. Detrás de sus palabras hay una historia compleja, repleta de intereses, selecciones y omisiones que cambiaron para siempre el rumbo de la espiritualidad humana. Antes de continuar, aprovecha y suscríbete al canal, porque lo que vamos a revelar aquí no lo escucharás en cualquier parte. Nuestro compromiso es con la verdad que libera, no con dogmas que esclavizan. El origen de la Biblia comienza mucho antes del nacimiento de Jesús. Lo que hoy llamamos Antiguo Testamento es, en realidad, una colección de escritos hebreos que circularon durante siglos entre sacerdotes, escribas y estudiosos. Textos como el Génesis, los Salmos y los libros de los profetas fueron redactados, reescritos, editados y adaptados innumerables veces entre los siglos X a.C. y II a.C., con el objetivo de preservar la identidad de un pueblo en medio de guerras, exilios e invasiones extranjeras. Pero aquí viene el primer choque de realidad. Nadie sabe con precisión quién escribió la mayor parte de esos textos. Lo que se tiene son hipótesis, basadas en estilo literario, contexto histórico y comparaciones lingüísticas. Muchos libros fueron atribuidos a figuras legendarias como Moisés, pero las evidencias muestran que estos escritos surgieron mucho tiempo después de su supuesta existencia. Con el surgimiento del cristianismo, también surgió una nueva ola de manuscritos, los llamados evangelios, cartas apostólicas y hechos de los apóstoles. Ellos componen el Nuevo Testamento, pero aquí la situación es aún más nebulosa. Muchos de estos textos fueron escritos entre 30 y 100 años después de la muerte de Jesús, por personas que no lo conocieron personalmente. Es decir, son relatos de segunda o tercera mano, transmitidos oralmente por décadas antes de ser puestos por escrito. Además, existen muchos evangelios que no fueron incluidos en la Biblia. El Evangelio de Tomás, de María Magdalena, de Felipe, entre otros. ¿Por qué fueron excluidos? Porque presentaban una visión diferente, más mística e interiorizada, del mensaje de Cristo. Algo que no interesaba a la formación de una religión institucionalizada. Y aquí empiezan las preguntas incómodas. ¿Por qué confiar ciegamente en un libro cuya origen es tan incierta? ¿Por qué ignoramos el hecho de que fue escrito por manos humanas en tiempos políticos, con visiones limitadas sobre el mundo y sobre Dios? Y no es solo eso. Muchos pasajes fueron traducidos y retraducidos a lo largo de los siglos, del hebreo y arameo al griego, luego al latín y después a decenas de lenguas modernas. Cada traducción no solo carga con el peso de las palabras, sino también con la interpretación de quien traduce. Una coma lo cambia todo. Un término mal comprendido transforma la esencia de una frase. Y así, poco a poco, el texto fue siendo adaptado a la conveniencia de cada época. Para comprender esto con más claridad, es necesario entender que la Biblia, tal como la conocemos hoy, es una construcción histórica, fruto de selecciones, disputas y decisiones políticas. Un rompecabezas donde varias piezas fueron ocultadas, otras recortadas y algunas forzadas para encajar en una narrativa conveniente. Entonces, ¿en qué creer? ¿En qué parte confiar? Esa es una pregunta justa, y la respuesta no está en la religión, sino en la conciencia despierta. La Biblia no necesita ser descartada. Contiene, sí, verdades profundas, enseñanzas universales y pasajes que tocan el alma, pero también carga con distorsiones, omisiones y silencios cuidadosamente planeados. Por eso, en este video, vamos a revelar todo, desde los bastidores de la creación de la Biblia hasta las manipulaciones más impactantes de la historia de la espiritualidad occidental. Hablaremos del Concilio de Nicea, de la creación política del cristianismo, de los textos que fueron escondidos de la humanidad y del verdadero propósito espiritual detrás de esas escrituras. Y antes de seguir, queda una reflexión. ¿Será que la fe ciega es realmente fe? ¿O es solo obediencia disfrazada? Pocas personas saben que la Biblia, ese símbolo máximo de la fe cristiana, fue moldeada dentro de salas cerradas,
entre decisiones de emperadores y líderes religiosos que buscaban mucho más el control de las masas que el despertar de las almas. Y el punto central de esa transformación ocurrió en el año 325 después de Cristo, y durante uno de los encuentros más decisivos de la historia de la humanidad, el Concilio de Nicea. Convocado por el emperador romano Constantino, ese concilio no fue un evento puramente espiritual, como se imagina. Fue una reunión política, una estrategia para unificar el imperio a través de la religión. El cristianismo, que hasta entonces era una secta perseguida y fragmentada, fue elevado al estatus de religión oficial. Pero para eso necesitaba ser estandarizado, domesticado e institucionalizado. Las diversas interpretaciones de Jesús y sus enseñanzas necesitaban ser silenciadas en nombre del orden imperial. Fue en ese momento que se definió, entre disputas acaloradas e intereses ocultos, qué entraría y qué quedaría fuera de la versión oficial de la fe cristiana. Libros fueron rechazados, evangelios fueron prohibidos, ideas consideradas peligrosas, como la presencia de lo divino dentro de cada ser, fueron tratadas como herejía. Y así se creó un cristianismo moldeado al gusto de Roma, donde el cielo y el infierno servían como herramientas de dominación, y el perdón era un producto negociado por intermediarios. La Biblia, entonces, pasó a cargar dentro de sí no solo la voz de profetas y maestros iluminados, sino también las huellas digitales de emperadores, obispos y editores de la verdad. Un documento sagrado, sí, pero también un espejo de las sombras humanas. Y cuando se entiende eso, se percibe que el verdadero valor espiritual de la Biblia no está en su literalidad, sino en las entrelíneas, en lo que fue dicho y también en lo que fue callado. Los llamados textos apócrifos, como los evangelios de Tomás, María Magdalena, Judas y muchos otros, revelan una visión distinta de Jesús, mucho más ligada a la conciencia, a la introspección y al despertar interior. No presentaban a un Cristo sufriente y sacrificado, sino a un maestro que enseñaba el poder del autoconocimiento, de la unión con lo divino interno y de la libertad espiritual. Textos que afirmaban que el reino de los cielos está dentro de nosotros, fueron considerados demasiado peligrosos para el proyecto de una religión que dependía de la sumisión, la culpa y el miedo. Pero esos textos no desaparecieron. Fueron enterrados, ocultados, preservados en silencio por comunidades que se rehusaban a entregar su luz al control de la oscuridad. Y siglos después, algunos de ellos salieron a la luz, como los manuscritos del Mar Muerto y los escritos de Nag Hammadi, descubiertos en el siglo XX, que revelan capas olvidadas o deliberadamente ocultadas de la espiritualidad cristiana. Estas revelaciones nos invitan a mirar más allá de la doctrina, más allá de la forma, más allá de la estructura creada por manos humanas. Nos llaman a rescatar al Cristo que habita en cada uno de nosotros, no como figura externa, sino como conciencia despierta, como verdad viva. Y esa es tal vez la mayor revelación que la Iglesia nunca quiso que supiéramos. No necesitamos intermediarios entre nuestra alma y lo divino. La verdad detrás de la Biblia, por tanto, no está solo en los textos que contiene, sino en la travesía histórica que recorrieron hasta llegar a nosotros. Está en lo que fue silenciado, distorsionado, manipulado, y también en lo que aún pulsa, a pesar de todo, como un llamado sutil a la conciencia. Porque incluso en medio de las ediciones y los intereses, hay pasajes que brillan con una luz que atraviesa los siglos, fragmentos que tocan el corazón, que despiertan la compasión, que nos recuerdan el amor incondicional. Esa es la esencia que sobrevivió, y que no puede ser corrompida. Pero para acceder a ella, es necesario ir más allá de la lectura ciega. Es necesario sentir, cuestionar y, sobre todo, despertar. Lo que la Iglesia intentó esconder por siglos fue justamente esta clave. La de que la verdadera conexión con Dios no se hace por miedo, sino por presencia. No se hace por reglas, sino por conciencia. No se hace por penitencia, sino por amor. Y cuando comprendemos esto, la Biblia deja de ser una prisión de dogmas y se transforma en un mapa simbólico. No un mapa para el cielo prometido, sino para el cielo vivido aquí y ahora, dentro de nosotros. Un código, muchas veces encriptado, que nos lleva de regreso a lo que siempre fue nuestro por derecho: la libertad de ser y sentir lo divino, sin tener que pedir permiso a ninguna institución.
Hay una verdad que ya no puede seguir oculta. La espiritualidad no pertenece a templos, ni a escrituras, ni a jerarquías. Ella pulsa donde hay silencio, donde hay coraje, donde hay búsqueda verdadera. Y es en ese espacio sagrado donde la Biblia, despojada de los velos de la manipulación, puede finalmente ser comprendida con el corazón despierto. Durante siglos, los líderes religiosos impusieron una visión única e incuestionable sobre la Biblia. Cuestionar su origen era considerado blasfemia, y buscar otros caminos de entendimiento espiritual era visto como herejía. Pero los tiempos han cambiado. La conciencia colectiva está despertando, y con ella surge una nueva sed de verdad, ya no basada en el miedo o en la obediencia ciega, sino en la libertad de investigar, sentir y comprender por uno mismo. Cuando observamos los primeros siglos del cristianismo, encontramos un escenario muy distinto del que nos enseñaron. Existían diversas comunidades cristianas, esparcidas por diferentes regiones, cada una con sus propias interpretaciones, textos y prácticas espirituales. Algunas veían a Jesús como un maestro de sabiduría, otras como un símbolo cósmico, y también había quienes lo comprendían como una metáfora del despertar de lo divino interior. No existía una única forma de cristianismo, existían muchos cristianismos. Esa diversidad fue aplastada poco a poco, hasta que solo quedó una versión, la que mejor servía a los intereses del imperio. La unificación de la doctrina se hizo a base de censura, persecución y destrucción de registros. Bibliotecas enteras fueron quemadas. Maestros espirituales fueron condenados. Comunidades enteras fueron silenciadas. La historia fue reescrita por los vencedores, y con ella, el mensaje original de Cristo fue, en gran parte, distorsionado. Y aún así, la verdad resistió. Sobrevivió en las entrelíneas de los evangelios aceptados, en las enseñanzas de amor que no pudieron ser borradas, en los fragmentos de sabiduría que escaparon a la manipulación, pero también sobrevivió en los textos olvidados, en las palabras de Tomás que nos recuerdan que el reino está dentro de nosotros, en las revelaciones de María Magdalena que hablan del camino del alma, en los manuscritos del Mar Muerto que revelan una espiritualidad mucho más cercana a la naturaleza, a la introspección y a la unidad con el todo. Esos textos fueron considerados peligrosos porque liberaban, porque enseñaban que nadie necesita de un sacerdote, de un templo o de una autoridad externa para acceder a Dios. Mostraban que lo divino no habita solo en el cielo, sino también en el corazón despierto de cada ser humano. Esa comprensión lo cambia todo. Transforma la manera en que nos relacionamos con la espiritualidad, con la fe, con el sentido de la vida. Nos saca de la posición de siervos y nos coloca como co-creadores. Nos recuerda que la verdadera Biblia no está solo en los pergaminos antiguos, sino también en cada experiencia viva, en cada acto de amor, en cada silencio profundo donde lo sagrado se revela. Y eso nos lleva a la pregunta más profunda. ¿Qué intentó realmente ocultar la Iglesia a la humanidad? No fue solo información, fue empoderamiento. Fue la idea de que somos libres, de que somos responsables de nuestra propia conexión con lo divino, de que no hay necesidad de mediadores entre el alma y el espíritu, de que no existe una única verdad, sino múltiples formas de experimentar lo sagrado. Esa verdad liberadora ya no puede ser contenida. Hoy tenemos acceso a documentos, investigaciones, traducciones y descubrimientos arqueológicos que confirman lo que muchos ya sentían en el corazón. La Biblia fue construida, editada, moldeada, pero eso no la invalida, solo la humaniza. Y al humanizarla, podemos finalmente comprenderla con discernimiento y no con temor. Hemos llegado a un punto en el que es necesario reconciliarse con el pasado, sin negar más las evidencias. El cristianismo institucionalizado ha fallado en muchos aspectos. Promovió guerras, quemó personas vivas en nombre de Dios, negó la ciencia, oprimió a las mujeres, persiguió a pensadores libres, pero también dejó rastros de luz, semillas de sabiduría y ejemplos de fe genuina que trascendieron los dogmas. Ahora es momento de separar el oro del polvo, la esencia de la manipulación, la verdad de la conveniencia. Es hora de recuperar al verdadero Cristo, ese que no fundó una iglesia, que no pidió templos de piedra, que no prometió un trono en el cielo a cambio de miedo,
sino la expansión de la conciencia aquí y ahora. Un maestro que enseñaba en parábolas, que sanaba con compasión, que se retiraba a orar en el silencio, que decía, «Vosotros sois dioses». Esa frase, por cierto, fue una de las más ignoradas de la Biblia, porque apunta directamente a lo que más temía la religión institucional, la soberanía del ser humano sobre su propio espíritu. La frase, «Vosotros sois dioses», no habla de orgullo ni de vanidad, habla de responsabilidad espiritual, de darse cuenta de que llevamos en nosotros la chispa creadora, la capacidad de transformar nuestra realidad y de vivir en comunión con el todo. Pero esa verdad no puede ser vendida, ni controlada, ni empacada en rituales. Solo puede ser sentida, vivida, despertada, y por eso fue ocultada. Porque una humanidad despierta no se somete, no teme al infierno, ni negocia la salvación. Una humanidad despierta es libre, y eso siempre fue peligroso para cualquier sistema de poder. Por eso, si hoy sientes que algo no encaja, que hay contradicciones, que la fe enseñada en los púlpitos no se alinea con la verdad que late en tu corazón, escucha ese llamado. Cuestiona, estudia, medita, vuelve hacia adentro. Porque allí está la única escritura que nunca fue adulterada, la de tu alma. La Biblia puede ser un instrumento de luz o una prisión. Todo depende de los ojos de quien la lea. Si la buscamos como un código simbólico, como un registro de la búsqueda humana por lo divino, se convierte en una herramienta poderosa, pero si la tomamos como una verdad única, absoluta, intocable e incuestionable, se transforma en una trampa. La verdadera espiritualidad no teme a las preguntas, al contrario, florece a través de ellas. Y tal vez, más que encontrar respuestas definitivas, lo que necesitamos es reencontrar el silencio interior donde las respuestas surgen naturalmente. Al final, la verdad detrás de la Biblia no es una condena a la religión, sino una invitación a la madurez espiritual, un llamado para dejar de ser solo oyentes y convertirnos en buscadores, para dejar de repetir fórmulas ya hechas y comenzar a sentir con profundidad. Cristo no vino a crear una religión, vino a recordar que el reino de Dios está dentro de nosotros. Y ese recuerdo, por sí solo, ya es suficiente para liberarnos de milenios de ilusión. Entonces, si llegaste hasta aquí con el corazón abierto, debes saber, el verdadero despertar no está en los libros, ni en los dogmas, ni en los altares. Está en ti. Y siempre ha estado. Si este mensaje tocó tu corazón, dale me gusta al video. Compártelo con quien también busca la verdad y suscríbete al canal para seguir esta jornada de despertar espiritual. La verdad libera. Y juntos, apenas estamos empezando a recordar quiénes somos realmente.